Muy buenos días, hermanos y amigos que están en sintonía con este ministerio radial que les bendice, luz de buenas noticias, ministerio de esperanza, vida y salvación. En esta mañana que hizo el Señor, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Salmo 121:3, donde nos dice la palabra: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará en todo, de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Padre, gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. La palabra tuya nos confirma que tú estás con nosotros, que tú nos guardas, Señor. Y en esta mañana gloriosa, Jesús, confiamos en tu provisión. Confiamos, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Confiamos, Señor, que tú no duermes, sino que guardas nuestras vidas. Queremos orar en esta mañana por todos los hombres que van de camino a su trabajo, aquellas mujeres que están levantadas ya en la faena del hogar. A ti te bendecimos y damos gracias y oramos por ti y te decimos: no se dormirá el que te guarda. A ti que vas en la carretera, que vas a tomar un avión, te bendecimos y te decimos en esta mañana: no se dormirá el que te guarda, no se dormirá. Jehová no duerme, Jehová cuida de sus hijos. Padre, gracias, Señor. Gracias por el cuidado que tú nos das. Gracias, Señor, porque eres como una nodriza, Señor, que cuida, Señor, que eres como una gallina que cuida a sus polluelos. Jehová, gracias en esta mañana. Confiamos en ti. Confiamos en tu provisión, confiamos, Señor, que tú estás ahí, que tú estás, Señor, de nuestro lado, que tú guardas, Señor, nuestras manos, nos sostienes, Señor, de la mano derecha. Jehová, gracias porque tú no duermes. Gracias, Señor, porque nosotros quedamos dormidos, confiados de que tú estás ahí. Vela nuestro sueño, pero que también tú vela nuestra salida. Tú nos cuidas, Señor, y nos ama con amor eterno. Amén. Aquí estamos nuevamente, te bendecimos en esta mañana, bendecimos a los pastores que están en sintonía desde Panamá, pero todos los que están aquí en sintonía con nosotros, la hermana Simona, la hermana Karina, la hermana Alexandra. Y Ana Martínez. Ana Martínez. No se caliente con Aleluya. Ana. El pastor Alexander siempre Alexander está. Fría, que está. Oye, sí. Desde Washington. Es un fiel oyente, sí, realmente. Gloria a Dios. Que sí. Amén. Y a los pastores de Panamá. Sí, los pastores Guerrero, pastor. Claro, Ángel Paz, Camilo, Claudia, Francisco, Rigoberto, Turner y otros más. Tenemos una vasta audiencia. Claro que sí, hay mucha gente que nos están sintonizando. Igualmente, saludar a la iglesia Camino de la Salvación, los hermanos que nos están escuchando. Amén. Y la hermana también que nos escucha siempre, que es la madre. Eduvige, así es. Un saludo. Un saludo para usted, Eduvige. Claro que sí. Y saludar también a los hermanos de la Iglesia de Dios Vida Plena Restauración Familiar, que también nos sintonizan. Y al equipo de Abriendo el Juego. Claro, el equipo de Abriendo el Juego también que nos Manuel, ahí cada uno de ellos. A Juan Batista. ¿Qué le parece? Buenos días, bendiciones. Buenos días. Y nos sentimos gozosos, pastora, porque Dios nos da una oportunidad de estar aquí hoy en esta sesión de familia todos los jueves en vivo. Jueves de familia saludable, sin miedos. Claro, sin miedo. Precisamente hoy vamos a trabajar cómo vencer el miedo, porque mucha gente, producto del miedo, se ha quedado estancado en la vida y han tenido parálisis que no lo han dejado desarrollarse. Hay diferentes parálisis y una de estas es el miedo.
Mucha gente que quiso estudiar, pero que entendió que por la edad no podía. Por miedo a fracasar. Por miedo a fracasar. Otros también se quedaron, nunca se casaron. Y nunca también emprendieron. Otros que querían emprender una empresa, etcétera, y se quedaron ahí estancados. Pero qué bueno que tú has sintonizado Luz de Buena Noticia, porque hoy te daremos algunos tips de cómo vencer el temor o el miedo. Así es. Si usted es cobarde, si usted siente temor en cada cosa que va a hacer, usted tiene síntomas de miedo. Y hay que entender algo, el miedo es natural, nacemos con miedo. Ahora bien, el miedo también se aprende a través de la crianza que nos dan nuestros padres. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, real o imaginario. De hecho, hay muchos peligros imaginarios que nunca ocurren. Dicen los psicólogos que más del 90% de los miedos a los que le tememos nunca ocurren. Porque son psicológicos, pastor. Exacto, son. El miedo también, pastor, nos ayuda al instinto y nos lleva al instinto de conservación. Claro, porque yo siento a alguien que está caminando detrás de mí apresuradamente y la calle está solitaria. Es un miedo real. Yo digo, bueno, pues yo tengo que escapar. Entonces, vemos que el instinto de conservación nos da también. El miedo nos sirve para escapar. Claro que sí, ¿no? Sí. El miedo es importante en la vida del ser humano. Pero hay, mire, tanto tipo de miedo. Por ejemplo, la gente tiene miedo a la oscuridad. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado madres que dicen, mira, no coja por ahí porque está oscuro, la luz se fue, el cuco está ahí. Y existirá el cuco no. Bueno, es un fantasma irreal. Es un miedo imaginario. Pero resulta que si nos estás escuchando a través de YouTube, a través de las redes sociales, y sintonizaste ahora el canal, nos está sintonizando a través de esta Tuquí 94.9, quiero recordarte que es necesario que aprendamos a vencer el miedo, que no nos quedemos estancados, porque de hecho muchas personas viven oprimidas por el temor. Así es. El temor, la cobardía. ¿Cuánta gente soñó con ir a las cataratas? ¿Catarata del Niágara? Sí, claro que sí. De hecho hay unos muñequitos muy buenos que le motivo a que lo vean. A la gente que todavía no ha perdido la esperanza, que le llaman una aventura de altura. Sí. Muy bueno. Porque no importa la edad, se puede emprender a la edad que tú tengas, se puede siempre emprender, se puede hacer algo a la edad que tú tengas. De manera que el miedo es un obstáculo en nuestras vidas siempre y cuando le demos prioridad a él. Le demos prioridad a él. Y hay una forma interesante que los psicólogos nos enseñan y que dicen que una forma de cómo vencer el miedo es aprendiéndolo a conocer. Claro, dice Bandura que si tú tocas el objeto al cual tú le tienes miedo, pues ese miedo se puede extinguir. Exacto. Pero hay personas, pastor, que tienen miedo a los ascensores. A las cucarachas. Ay. He visto hombres que saltan más que mujeres cuando ven una cucaracha. Y los ratones. Los ratones, pánico a una guerra, pánico a un desastre económico. Pero hay también miedo supersticioso. Claro que sí. Dice la gente de que yo me levanté con el pie izquierdo. Sí, mucho. Yo salto. Sí, entonces también tenemos otro tipo de miedo que es el escénico, miedo a ser defraudado por los amigos. Entonces la gente se mantiene aislado y dice, yo no voy a ser amigo porque todos me engañan. Viven muy aislados y esto los lleva a un laberinto, a estar siempre dando vuelta en el mismo lugar y no avanzan. No quieren tener socios en sus empresas porque entienden que lo pueden estafar, que lo pueden engañar. De hecho, hay mucha gente que está haciendo buen dinero a través de las redes sociales, pero otros no se han querido motivar porque de una vez dicen, me van a engañar. Otro miedo que tiene la gente es a tener espejos rotos en su casa. Sí. Dicen, sí, ay, eso es un símbolo de ruina. Se rompió tal cosa. Ay, qué miedo. Porque son miedos psicológicos. Y supersticioso quiere decir, bueno, que la gente inventa
situaciones y dice, bueno, si se rompió algo en la casa es porque algo va a pasar. Entonces, esos miedos, a menos que no sea un mecanismo de defensa para usted sobrevivir. Bueno, mis padres me enseñaron a que tuviera cuidado a cruzar la calle. Ah, no, pero eso es un miedo de cuidado. Y yo le he enseñado a mis hijos, pero también ahí hablamos del aprendizaje, cómo es condicionado, cómo es un condicionamiento operante en la vida de cada uno de los individuos. Me condicionan a mí a tener miedo a cosas que realmente me voy a tener que enfrentar a ellas, pero que mucha gente no sabe ni cruzar la calle. Mire, mucha gente se dejan estropear, se dejan chocar por un vehículo precisamente porque no saben cruzar. Exacto, están pendientes a que su madre le dijo, la calle es peligrosa. Es verdad, la calle es peligrosa, pero tenemos que enfrentar los desafíos de la misma. Y el miedo de uno mismo a emprender. Sí. Claro, el emprendedurismo hoy en día es uno de los motores económicos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el mundo está cambiando y hoy las empresas ya hace años se han comenzado a descentralizar. Mejor prefieren tener contratistas que tener empleados directos. Es así. Fíjese, pastor, hay otro tipo de miedo que tiene la gente y es que no guardan su dinero en los bancos. Sí, se lo roban. Pero mire es que hay muchas decepciones también de claro eso, pero hay gente que no lo han decepcionado, pero dicen, no, yo no lo guardo, porque mi dinero lo guardo yo, está más seguro conmigo. Y eso es una realidad, ese es el banco debajo de la tierra, y mucha gente, y no es que le estemos dando tija a los ladrones, sino es lo que realmente la gente hace producto del miedo. Quiero recordarte los teléfonos de cabina 809-221-2116. Puedes llamarnos y puedes interactuar con nosotros. ¿A qué cosa, pastora, le tenemos nosotros miedo? Bueno, mire, yo una vez entré a una casa y vi una mata de sábila en la puerta y le dije yo, ¿y para qué tú tienes eso ahí en la puerta? Le dije a la persona que me atendió. Me dijo, oh no, porque eso para guardarse de los malos espíritus. Una mata de sábila, un pedazo de pan para que nunca falte el pan. Así una mata de sábila para que no entren enfermedades. O sea, son tipos de miedos supersticiosos que las personas inventan, que las personas lo hacen por tradición. A veces lo ponen y ni siquiera saben el origen de esto. Y vemos que los antiguos también tenían muchos miedos. Por ejemplo, los antiguos tenían miedo al relámpago. Claro. A la lluvia, al viento. Decían, en los cielos hay guerra, hay furia, hay movimientos. Sí, y de ahí vienen lo que son los mitos o los mitológicos. Exacto. De hecho, desde una perspectiva teológica, los mitos son reales. Sí. Son reales desde una perspectiva teológica. Pero hay algo que a la gente les resulta con mucho temor, mucha frustración, y es el fracaso, el matrimonio y la muerte. Así es. La muerte nos trae muchas incógnitas. Sí. El miedo real es el peor. Exacto. Es el peor. Porque es el irreal. Sí. Pero mucha gente le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué le temes a la muerte? Pero la muerte es un sueño. Exacto, para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero mucha gente dice, no quiero morir. No quiero morir. Y precisamente si en la vida te pasaste, he visto que la gente que casi no hace nada suele no querer partir. Que se pasaron todo el tiempo en una esquina. Esas son la gente que no se quiere morir. Pero ya cuando tú has agotado un proceso de vida, de trabajo, de emprendedurismo, de ensanchamiento, que ayudaste, tú te vas tranquilo. Tú dices, he agotado mi proceso. He trabajado, he criado a mis hijos y todo esto. Esta gente cuando ya van a partir dicen, ya es tiempo entonces de ceder hasta el mando. De hecho, muchas empresas han fracasado por no preparar una o dos o tres generaciones. Así es. Hemos visto empresas muy destacadas que luego desaparecen del mercado y usted se pregunta, ¿y qué pasó? Bueno, los antecesores no tuvieron confianza en nadie. Exacto, no tuvieron confianza en nadie. No prepararon a su tercera generación o segunda. Y ahí está el negocio fracasado. Un gran empresario dice que los negocios suelen prosperar a llegar en algunos casos hasta la segunda o tercera generación.
Porque hay una tercera generación que suele ser que no sabe manejar el negocio si no se le enseñó, si las posteriores no le enseñaron. Así es. Salmo 34 enseña lo siguiente. El texto nos habla de esto que me gusta mucho porque nos enseña bastante. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis miedos. Dice una versión más llana. De todos mis temores. ¿A qué le teme la gente? A perder la seguridad del presente. A eso le temen las personas, a perder la seguridad del presente. Otros sienten temor e incertidumbre por el futuro. Mucha gente siente que el futuro para ellos es incierto. Ay. Gracias, pastora. Es muy incierto. Es así. Muchos temen a perder el trabajo. Muchos temen a tener que enfrentar situaciones adversas. De hecho, algunos comentaristas y personas expertos en miedo dicen que mucha gente tiene miedo a tener que enfrentar incertidumbres, a tener que enfrentar situaciones. Pero la vida está cargada de situaciones. Si tienes una situación que tienes que enfrentar hoy, enfréntala con gallardía, enfréntala, no seas cobarde, no tengas temor, y debes de saber que todos estos procesos son pasajeros. Busqué a Jehová, dice el Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró, pastora, ¿de qué? De todos mis temores. De todos mis temores. Fíjese, pastor, el miedo produce tensión en las personas. La tensión que vivió David, pero que también era una tensión que le era inferida por Saúl. Claro. Le tenía un miedo horroroso porque, óigame, aquel tenía miedo a los fantasmas y era como que si estuviera volviéndose loco o algo así. Y le decía a David: lo único que me calma a mí es que tú toques el alma. O sea, que la música sacaba a aquel hombre del pánico que sentía, a que le quitaran el carguito, pienso yo, a que Jehová lo quitara. Tenía envidia y todo esto le cargaba la mente de tensión, pero esa tensión también era inferida para David. Claro que sí. Aquí vemos a un David perseguido por el poder. Mucha gente le gusta tener poder para infundir miedo. Así es. Y hemos visto que los grandes dictadores a nivel de la historia utilizan la fuerza. Utilizan la fuerza y el temor. El poder. Exacto. Pero todo esto se refleja en una mediocridad interna que tienen y que no han podido superar, fruto de decisiones y fracasos que luego se revierten cuando tienen el poder. Dale poder a una persona y se revelará su verdadera identidad. Así es. Y lo vemos aquí también en el país. Mucha gente que no quiere salir del poder, otros que quieren el poder para infundir miedo, y la sociedad hoy en día está cambiando. Para lucrarse, pastor. Para lucrarse. Hoy en día estamos más pendientes y si no tenemos la seguridad del presente, una buena cuenta de ahorro, mucha gente le da pánico, dicen: no tengo ahorro, me muero, comienzan a temblar, las empresas están cayendo, no puedo gastar lo que tengo y mejor pasan trabajo. Sí, hasta pasan hambre. Esos son miedos. Exacto, no salen a comerse una pizza, no salen a disfrutar con su pareja. Me va a caer mal. Bueno, pero se está viendo ahora en muchos de los matrimonios que muchos matrimonios no comparten un tiempo de calidad, ni con su familia, ni con su cónyuge. ¿Por qué? Porque a veces el hombre es súper tacaño. O la mujer, si uno de los dos cónyuges es el que maneja dinero, deben de ser creativos. En el matrimonio hay que ser creativo, en la familia hay que ser creativo. Le resulta familiar, pastor, esta palabra: ten cuidado. Así es. La escuchamos de nuestros padres, pero también la vivimos eso escuchando de nuestros cónyuges. Y eso que usted dice de que la pareja no sale y se da tiempo de calidad, bueno, yo pienso enlazándolo con el miedo, que a veces no queremos crear vínculos afectivos con nadie por temor a ser abandonados. Sí, hemos sido abandonados también. Eso viene de ahí. Nos bloqueamos. Si nos infundieron miedo, si creciste en un lugar de mucha vulnerabilidad,
si sufriste maltrato, abuso sexual, todo esto te va a acompañar durante toda la vida. Tiene que vencer. Por eso me gusta esto de Isaías 41, verso 10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo, y no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. En innumerables ocasiones el Señor, en el capítulo 1 del libro de Josué, le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Pero vemos también que hay gente que tiene mentalidad, aún dándosele la oportunidad. Los 10 espías de Israel tuvieron una mentalidad mediocre, tuvieron miedo, tuvieron temor, eran cobardes. Dijeron: nosotros somos hormigas delante de ellos. Y más sin embargo, minimizaron. Exacto. Hasta los frutos, usted ve que son gigantes los frutos. Pero vemos que 2 hombres allí tuvieron una actitud muy diferente. Dice que el pueblo intentó apedrearlo. Dice que la presencia del Señor tuvo que descender a aquel lugar, porque el pueblo intentó apedrearlo. ¿Por qué? Por la actitud que tuvieron Josué y Caleb. Josué y Caleb tenían un espíritu superior, vencieron el miedo, no le tenían miedo. Eso no lo vamos a comer, eso lo vamos a hacer pedazos, esos gigantes. Mas sin embargo, vemos que sobre estos 10 espías le cayó una plaga y luego murieron. Esta generación que tuvo miedo a las oportunidades que el Señor le presentaba, no vio la tierra prometida. Te digo en esta mañana, para tú entrar a tu Canaán, tienes que vencer tus temores. Tienes que creerle a Dios que Él lo que Él le ha dicho, eso hará. Si el Señor prometió que te iba a sacar del desierto, no importa cuáles hayan sido las circunstancias o el proceso en el que estés presente, Dios te va a sacar. Tranquilo, que no existen las posibilidades. Tú vas a pagar esa deuda en el poderoso nombre de Jesús. Hay que ser creativo, hay que creerle a Dios. Y mucha gente suele no creerle al Señor. Entonces vemos este detalle aquí y una generación que todo lo que pasaron de 20 años no llegaron porque murmuraron al Señor, producto de enfrentar sus miedos. El desierto te va a provocar miedo, claro que sí, y tiene muchas circunstancias. Tiene víboras, no hay agua, el desierto es muy soleado, muy fuerte, mucho calor. Pero miedos reales, claro. Pero ahí está el Señor. Pero el Señor iba con ellos. De día le seguía una columna de nube y de noche una columna de fuego. Wow, era extraordinario. Cómo esta gente, viendo lo que Dios estaba haciendo con ellos, tuvieron temor, tuvieron miedo. Muchos se devolvieron, muchos se acordaron de los alimentos que tenían allí en medio de la esclavitud. No es lo mismo ser esclavo que ser hijo. No es lo mismo ser esclavo que ser libre. Y mucha gente, sus miedos lo tienen esclavo en su presente. No le permiten tener un futuro más provisorio, un futuro pleno, un futuro lleno y cargado de paz y armonía. Fíjese, pastor, que muchos de esos tipos de miedo también, la gente en su superstición guardan el dólar de la suerte. Sí, también, la patita de conejo de la suerte. Como dije, la mata de sábila para espantar la enfermedad. Pero también dicen, bueno, yo voy a tener una cabeza de ajo debajo de la cama, qué sé yo, lo guardan, una cabeza de ajo. Y esa superstición, y la manita de esa que dicen, una manita de que los santiguan a los niños para que no le pase nada, para que no lo toquen ningún fantasma. Pero eso es una superstición. Como leímos, Jehová Dios no se duerme, no descansa. Dice Salmo es 121. La lumbrera. Se mantiene despierto, pastora. Estuve leyendo en una oportunidad algo que decía así, que una madre y una niña estaban pues caminando y llegaron a un lugar donde tenían que descansar. Y la niña sentía miedo porque estaba muy oscuro. Dice que se acercó a la ventana y dice: mami, pero veo una luna esplendorosa, esa es la luz de Dios. Y ella le dijo: sí. Le dijo la madre: ¿y qué pasará, mami, si Dios apaga la luna? Dice la madre: bueno, como Él no duerme, tú puedes estar confiada. Entonces la niña dijo: pues si Dios no duerme, yo voy a descansar, voy a dormir, porque la luz de Dios nunca se apaga. Por eso es el Salmo 121 donde dice: no se dormirá el que guarda Israel,
no se dormirá. Entonces, el miedo es desconfiar. Desconfiar. Mire, yo he visto estudiantes que el miedo es tan fuerte que tiemblan cuando van a exponer. Así es. Están temblando. La inseguridad, exacto. Tenemos que aprender a vencer y a creer que nosotros podemos. Dios te ha dotado de capacidades que son incomparables. Estudiante, que usted ve, yo nunca he visto una gente sudar y chorrear el sudor, no por la frente, por la mano. Por las manos. He visto personas que el nervio los nervios, la inseguridad, el miedo lo tiene encerrado. Ahora, vamos a sentirnos derrotados, débiles, acabados. ¿Vamos a vivir toda la vida con este tipo de flagelo? No. Pastor, ¿por qué? Y el primer hombre que sintió miedo fue Adán. Claro que sí. Yo tuve miedo y me escondí. Cuando Dios se lo llamó, dijo, ¿dónde estás? Dijo, ay, tuve miedo y me escondí. ¿Pero de qué? Si tú y yo estamos hablando cara a cara todos los días. Claro que sí. Pero ¿por qué tuvo miedo? De ser confrontado. La gente tiene miedo de ser confrontado. Y había pecado, tenía una condición. Exactamente. Y le llega la vergüenza y la culpa. ¿Por qué sentimos miedo? Bueno, esto es algo normal y natural. Entiéndame, usted siente miedo porque eso es algo normal y natural. Ahí le pone la mano hasta el fuego. Quiere meter los deditos por el enchufe. Sí, pues no tiene miedo. Exacto, porque no tiene miedo, está en su área explorativa. Hay áreas que nosotros también necesitamos explorar aún como adultos, porque quizás fuiste criado muy sobreprotegido, la sobreprotección, el miedo infundido de mis padres, que me sobreprotegieron a cualquier situación, y hoy en día cuando te ves rodeado de todas estas situaciones o circunstancias, no vas a poder avanzar, te queda paralítico. Entonces, te digo en esta mañana que avance. Hay algo interesante que quiero leerte aquí, que es muy interesante para mí. La seguridad versus el temor. Y ver que una persona puede sentir miedo, y lo hemos dicho que ya esto es normal. Todo depende de cuál sea la base en la que estamos apoyados. Yo no sé en qué base tú estás apoyado, pero no importa cómo venga el futuro y cómo sea mi presente, yo lo tengo todo en la mano del Señor. Y quiero que si estás ahí y has tenido alguna experiencia, nos puedas llamar al 809-221-2116, nos puedas llamar, compartir con nosotros. ¿Cuáles temores suelen ser más frecuentes? ¿Y qué la gente suele expresar hoy en día acerca del miedo? Ahora bien, Salmos 37 dice el salmista David: no he visto justo desamparado, joven fui y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él dice lo siguiente: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es seguridad del presente y del futuro. Cuando era joven tenía seguridad, aunque era perseguido, tenía seguridad en ti, Señor. Aunque venían los confrontamientos, la persecución, yo era levantado por tu mano, era sostenido, era llevado. David dice en el Salmo 40: pacientemente esperé yo al Señor, y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si hay algo en tu vida que tienes que aprender y que tienes que reaprender para luego emprender, debes de hacerlo ya. Hazlo, no tengas miedo, no tengas miedo. Jonás, en un momento Dios le da una asignación y huye hacia otro lugar. Solemos huir de las responsabilidades, solemos huir y dejarle también a la otra persona, sea tu cónyuge, tu hermano, las responsabilidades de la casa, las responsabilidades financieras. Hay gente que vive huyendo por no pagar. Dice la Biblia: huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Por qué huye el impío? Porque sabe que hay una carga de pecado que necesita y que Dios lo va a llamar a confrontarle. Por eso huye. Hay gente que huye, pastora. Hay gente que viven huyendo y luego se dan cuenta que nadie le está persiguiendo. ¿A cuáles cosas le estás huyendo hoy en día? Y tú que vas en tu vehículo rumbo a tu trabajo, posiblemente te han brindado la oportunidad una y otra vez de acceder a un nuevo puesto, a una posición excelente. Dile que sí, avanza, no te detengas. Hay gente que no viajan porque le tiene miedo al avión.
Así es. Pero otro que dice, no, exacto, es que el avión se puede caer, pero quiero decirte también que si te vas en un barco, el barco se puede hundir. Sí. Y si vas en un vehículo, te pueden chocar, o se puede caer un poste de luz, lo que sea. No podemos ser negativos. Aquí me está escribiendo el hermano Juan, que colaboraba conmigo aquí en el ministerio radial, y nos dice: el hombre tiene miedo cuando sabe que anda en pecado, y dice cuando sabe que anda en pecado y sabe que no tiene confianza en el Señor. Y habla de que David también sabía que Saúl era un enemigo real. Hay enemigos que son reales. Entonces, sabemos que tenemos enemigos reales. Sabemos que tenemos miedos que son reales, pero los irreales, cuando el hombre a sí mismo, y gracias Juan por tu aportación, Juan Álvarez, son reales cuando andamos en pecado, andamos, como te decía en la palabra, el impío huye sin que nadie le persiga. Así que Juan, muchas gracias por tu colaboración. Dice que también él aporta que el pueblo de Israel le temía a Goliat, pero que David no temió porque sabía que Dios estaba en todo su proceso. Es así, Juan, bendiciones, te extrañamos por acá. Amén. Hay algo interesante, cobardía, temor, recelo, terror, espanto, pavor, pánico. Si estás sintiendo todo esto, estás en una etapa o necesitas ver cómo vencer tus miedos, cómo afrontarlos y cómo, exacto, cómo ver. Dice la Biblia en Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yo no de nada. Yo no le voy a temer al desierto, no le voy a temer a la cantidad de personas. Hay gente que han dejado con un buen talento, con una buena voz, que pudieran ser muy buenos locutores, muy buenos periodistas, pero por miedo a que la gente... Al que dirán, a fracasar. Exacto, y que le tienen miedo a que la gente lo vea hablando. Están ocultos. Todo esto que estamos hablando podrían ser enemigos ocultos que tenemos, que están siempre acompañándonos. Hay gente que le tiene miedo hasta su propia sombra. Eso es así. Otros que celan hasta su propia sombra. Hombres que no dejan que... que no dejan, pastora, que o uno de los cónyuges, hombre o mujer, que no dejan que su esposa hasta con un hermano la celan, o la mujer viceversa. Sobre todo en los niños, ese infundirle tanto temores. Las matemáticas son difíciles, y usted ve que los niños van ya predispuestos, con miedo, claro, de que el profesor, ahí viene el profesor de matemática, ya no es a la matemática, ya es al mismo profesor que le tiene miedo, porque ese miedo le ha sido infundado. Entonces el muchacho, cuando puede vencer ese miedo, es cuando dice: pero me habían dicho que esto era difícil, pero esto es la materia más fácil porque es la exacta. Así es. Algunas características que vamos a mencionar luego de la pausa, de la pausa comercial, de la pausa musical, son estas características que tienen las personas que presentan este síntoma, este trastorno de miedo excesivo. Así que volvemos en breve. Bien, algunas características de las personas que suelen ser indecisas. Algunas características de las personas que suelen ser indecisas son las siguientes. O de las personas, que tienen miedo. Son indecisas. Siempre deja que otro resuelva por ellos. Tienen miedo a fracasar. Son excesivamente previsoras. Todo es con un cuidado y todo es súper revisado. Y esto no estamos hablando de que una persona tenga que revisar un documento o lo que sea, pero hay gente que siempre dicen: me están engañando. Hay gente que siempre tienen esto en la mente, en la boca, me dicen: me están engañando, me están robando, cuando nadie a ti te ha robado. Y las personas que postergan, que les gusta postergar, no, que yo mañana, eso lo puedo hacer mañana, esto yo lo puedo hacer otro día. Y todo el tiempo se mantienen postergando. De hecho, pastora, hay personas que dicen y son irresponsables
Dicen, es que estoy esperando en Dios. Y se pasan toda la vida esperando en Dios, pero nunca hacen nada. Así. O sea, esto es una forma de excusas o de excusitis que la gente utiliza para salir de usted. Óyeme, es que estoy esperando en Dios. Hijo, ¿cuándo vas a emprender el negocio? ¿Cuándo vas a ir a la universidad? ¿Cuándo vas a terminar la carrera? Tranquilo, es que estoy esperando en Dios. Entonces, caramba, te vas a pasar toda la vida esperando en Dios. Dios necesita también que tú hagas. ¿Qué acción? Dios le entregó el Edén a Adán y a Eva para que gobernaran en ellos. Así es. Para que gobernaran, se multiplicaran y todo esto. Entonces, temor a lo que le sobrevendrá en la vida, un miedo a lo que puede venir, un pánico, un pavor, algo que no le permite vivir con tranquilidad. Entonces, todos estos factores son los que no dejan avanzar a las personas respecto a su futuro y a su presente. Si hoy estás en esa condición, quiero decirte que comiences a cambiar la cultura del miedo alrededor de ti, y que ahora la cultura que vas a exhibir y que vas a tener a tu alrededor sea una cultura de valentía, de fe, desarrollar la fe. Los grandes hombres de fe tuvieron grandes desafíos. Así es. Tuvieron grandes desafíos. ¿Por qué? Porque comenzaron viajes en tierras desconocidas, con gente que no conocían. Y te voy a decir algo. Hay gente que se pasan toda la vida ahorrando dinero para hacer algo y luego el dinero se le devalúa en el banco porque nunca lo invirtieron. Si van a invertir en la construcción, siempre dicen es que puede haber un terremoto y el edificio caerse. Ay. Como una paranoia del miedo. Exacto. Si van a invertir en un negocio, dicen es que el negocio me puede fracasar. Mejor no hago nada. Lo tengo ahí el dinero. Miedo a emprender. Pero inviértelo en un carro. No, es que el carro me lo pueden chocar. Pero lo bueno de todo esto, pastor, es que la fe es una certeza. Dice la Hebreo 11. Exactamente. Entonces, le tenemos una buena noticia. Para esto vino Cristo, para llevarse el miedo. Amén. Mediante la redención del hombre. La redención es gratuita, según Romanos 3:24, dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya no más miedo. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que puede apelar a la salvación, puede apelar a aquel que nos da fuerza, que nos redime, porque amén, Dios no se duerme, sino que también hizo una provisión para que el hombre no se sintiera inseguro, y es Cristo el Señor. Claro, y si el Señor dice que no temas, Isaías 41, verso 10, Él sabe por qué te está diciendo que no temas, porque Él está contigo. Él está contigo. Y también, segunda de Timoteo 1:17, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. De manera que cuando sientas espíritu de cobardía, acuérdate esta palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. A lo que le temía, eso le sobrevino. Así a los temores que le temía le sobrevinieron. De manera que lo que temí me alcanzó. Claro que sí. Ahora, ¿cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer el temor? Y esta parte es muy interesante porque queremos darte algunos tips de cómo tú puedes vencer el temor. Leyendo la palabra de Dios, acérquese a la palabra del Señor, acérquese a la palabra de Dios. ¿Podrá la Biblia ayudarle? Sí, claro, en todo momento le va a ayudar la palabra del Señor. Sea lleno del Espíritu Santo, procure que el Espíritu Santo le llene su vida, sea lleno, ore cada día. Cante y sírvale a los demás. Comparta con esa gente a lo que usted quizás no le tiene mucha confianza. Porque tenemos que aprender a conocer nuestros miedos. Entonces, estos son algunos tips de cómo vencer el temor. Conociendo el temor, sabiendo que el miedo no nos va a vencer. El miedo es como una pared que tenemos, la cual tenemos que pasar. Y si nunca te atreves a ver, o si siempre estás viendo la pared muy alta, nunca la vas a escalar.
Dese cuenta de algo. En la medida en que más te acerca, más grande la vas a ver. Pero cuando te alejas, vas a ver lo pequeño que es. No es lo mismo ver un elefante cerca que verlo de lejos, pastora. Así es. Te dices, no, pero es un... Ahora cuando tú lo ves, no te dejes vencer por el miedo. Hoy es un gran día para tomar buenas decisiones, emprender, decir, basta ya, Pastor, necesito. Amén. El reino de las tinieblas opera bajo el miedo. Amén. Pero dice la palabra de Dios en Colosenses 1 que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecado. El hombre que anda en pecado anda con miedo. Fíjese que no hay ninguna satisfacción cuando la persona está en pecado y está en delito, porque anda huyendo. Pero Cristo el Señor se hizo propicio en la cruz del Calvario para darte esa seguridad que tú necesitas. Cristo el Señor dice, no temas, yo soy. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te guardo. No temas, yo te cuido. Entonces, ¿por qué tantos miedos? ¿Por qué tanto miedo al que dirán? ¿Por qué tanto miedo a la oscuridad? ¿Por qué tanto miedo y que tenemos que recurrir a amuletos, a supersticiones? Porque Cristo no está en nuestras vidas. Aunque un ejército, pastora, acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra usted, no temerá. Si usted ha puesto al Señor como columna y baluarte de su casa, tenga por seguro que no importa que los vientos sean fuertes. Es así, fíjate. Usted está sobre las rocas. Así es, que si se levantan vientos, que si se levantan tempestades, los mismos discípulos sintieron miedo en un momento. Y el mismo Señor le dijo, no temas, yo soy. Porque se levantó un fuerte viento. A veces los fuertes vientos son situaciones familiares. Hoy jueves de Familias Saludables. Estamos aquí para orar por ti. Si tienes una situación que se ha levantado un fuerte viento, una tempestad en tu casa, llámanos. Estamos dispuestos a orar por ti. 809-221-2116 es tu línea de contacto aquí en cabina. Y estaremos orando porque ya vamos a finalizar. Vence el miedo con la fe del Hijo del Hombre, que venció no importando todos los vituperios que le hacían, sino que gallardamente nuestro Jesús cargó la cruz y fue al Calvario por ti y por mí, para que nosotros fuésemos más que vencedores. Amén. Y orar por cada uno de estas familias que se han sentido frustrados, mujeres frustradas, hombres frustrados, hijos frustrados. Decepcionados. Hay muchos jóvenes que escuchan este programa, pero que no han tenido la valentía de acercarse, y hemos dado hasta las direcciones de nuestras iglesias, que tienen situaciones, hombres y mujeres. ¿Dónde que está la iglesia que usted pastorea, pastor? Estamos ahí. Si usted vive en los alrededores de la Jacobo Magluta, específicamente entrando por la Bomba Zuni en la Plaza Tierra Alta, ahí estamos. Iglesia de Dios Vida Plena Restauración Familiar, en el segundo nivel. Ahí estamos los miércoles, los viernes y los domingos a las 10 de la mañana. Amén. Nosotros estamos en Los Ríos, Centro Cristiano Camino de la Salvación. Si usted está en ese perímetro, no tiene dónde congregarse. Plaza La Yuca. Exactamente. Comuníquese con nosotros. Tenemos el mismo horario, pastor. Sí. Miércoles, viernes y domingo. Domingo 10 de la mañana es el día para ir a buscar al Señor. Pero también los viernes 7 de la noche oramos, y los miércoles, ayer tuvimos un estudio preciosísimo de la vida en el espíritu, de cómo el hombre puede sanar su hombre interior, que es el espíritu, a través de la palabra. Amén. Confía en Jehová y Él hará. Es la confianza que tenemos de que Cristo el Señor vino por ti y por mí. Que tú te sientes muy pecador, pero a eso vino Cristo, por gente como tú y como yo.
para darnos seguridad de hacia dónde irá nuestro espíritu cuando partamos de esta tierra. Amén. Quiero orar, vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son eternas. Hablo con esta mujer y este hombre, este joven que están heridos, que están quebrantados, que el miedo lo ha tenido frustrado toda la vida, lo han tenido. Hay gente que se han quedado anclada producto del miedo. Hoy suelta tu ancla. Hoy suelta tu ancla. Tienes que soltar tu ancla en el poderoso nombre de Jesús. Hablo al espíritu de aquellos que tienen miedo. Y dice la palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. De manera que cuando sientas el miedo, dile: Señor, en el poderoso nombre de Jesús, soy más que vencedor. Soy más que vencedor en el poderoso nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga. Estuvo con usted el pastor Juan Miguel Carrasco, la pastora Marina Nin. Amén. Estuvimos bendiciones. hoy, jueves de familia saludable, Juan Batista. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Jesús.